Sí, licenciado. Ok, comienzo y voy a hacer un poco de que nos quedamos en la clase anterior. Solo voy a encender la cámara. Bien, nosotros analizamos lo que eran los métodos de análisis vertical y horizontal, que era tomar los estados financieros y el estado de resultados de una empresa y hacer las comparaciones en unos, ¿verdad? La parte del horizontal y el vertical, que es del mismo estado, cómo está conformado en términos porcentuales. Y ¿qué nos permite ver el vertical? Pues cómo están distribuidas digamos, las inversiones o la parte del recurso, del activo, ¿verdad? ¿Dónde está el grueso? Si eso es lo que realmente esperamos, ¿para qué nos va a servir esto? Cuando ya veamos los indicadores y vemos que empezamos a comparar un rubro con respecto al otro y nos da un índice y nos dice de que ese índice está mal, quiere decir que el porcentaje que hemos identificado en el análisis vertical, hay que modificarlo. ¿Hasta dónde? O hasta dónde más o hasta dónde menos, ¿verdad? Entonces para eso sirven, unos se complementan con nosotros. Entonces el último tema de esta unidad era básicamente la determinación de los ratios o indicadores financieros que habíamos adelantado en la clase anterior, pero voy a tratar porque reconfiguré la presentación, reconfiguré con la presentación y aquí pues está básicamente completo, aunque no vamos a terminar porque esto quizás es la parte medular. Y como repito, no es la parte de determinar el número como tal, es decir, de dividir o multiplicar o sumar o restar un renglón con respecto a otro, sino qué nos está diciendo esa información. Entonces, un poco recordando que los métodos, ¿verdad? El objetivo de utilizar esta herramienta es tratar de comprender a través de ella misma la situación de la empresa o conocer los problemas que tiene. Decíamos bueno, en los principios de ciclo, ya yo mencionaba que debemos de conocer o debemos de determinar un estándar de medición de todo, en este caso, de todos los números que la empresa maneja. Usted debe de conocer bien a la empresa para poder decir si está bien o está mal. Debe de conocer cómo está la empresa dentro del nicho de mercado en el cual se desenvuelve. Si es una fábrica de juguetes, pues cuántas fábricas de juguetes hay alrededor mío y cuántas inclusive hacen juguetes iguales a los que yo hago, para poder ser un poco más, digamos, eh, fácil el análisis comparativo. Todo eso es lo que debemos de conocer, no solo cómo está conformada la empresa, sino que el entorno como tal. Entonces es importante y ahí podemos identificar los problemas. Compararlos, decía, con algún programa que diseñe la gerencia o estándar establecido. Los estándares son importantes. Decíamos que los fines eran establecer razones o índices financieros, identificar la repercusión, ¿verdad? Para financiar estos indicadores. Es decir, para financiar los problemas que nos dan los indicadores. Calcular las utilidades, pérdidas o ambas que se estiman obtener en el futuro cuando elaboramos estados financieros pro forma. En presupuesto, ustedes ven o han visto esta forma de poder elaborarlos, ¿verdad? En el presupuesto de la empresa privada. Determinar la tasa de rentabilidad financiera. ¿Es rentable mi negocio? ¿Puedo sostenerme con los márgenes que me generan? ¿Puedo mejorarlos? ¿Cómo los puedo mejorar? Es decir, todo es mejorable, eso díganlo por hecho. O sea, todo puede ser, digamos, mejor de como lo tenemos, pero ¿cómo vamos a mejorar algo? Conociéndolo. Es decir, si yo sé cuáles son las fortalezas y cuáles son mis debilidades,
yo puedo identificar dónde están digamos, esos puntos críticos dentro de la empresa. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos. Hablábamos del punto de equilibrio, ¿se acuerdan? Lo que vamos a tratar de buscar es qué tan, digamos, favorable es la liquidez que tenemos. Siempre hay que tener liquidez por esos compromisos inmediatos que surgen. Debemos de tener la plata disponible para poder, digamos, afrontar el compromiso inmediato, un compromiso que surgió a lo mejor de emergencia. ¿Hasta dónde podemos tener la liquidez? O sea, ¿qué tanto nos conviene tener tanta plata sin poderla colocar? Es cierto, la tenemos en depósitos a plazo mientras no la utilicemos, pero hay que ver qué más podemos invertir. Para eso, repito, tenemos que conocer la empresa. El nivel de endeudamiento, si nosotros queremos o debemos, porque también es parte, digamos, esencial del funcionamiento de toda empresa, siempre que debe de haber una cantidad, ¿verdad? Mínima y máxima de endeudamiento. Hablábamos como ejemplo los deudas que tiene el gobierno. Pues algo así se dan en las empresas también, hasta dónde podemos permitir tener ese endeudamiento. Rentabilidad, ¿verdad? Ganamos, perdemos, qué tanto ganamos, qué tanto perdemos, en qué porcentaje hemos mejorado o en qué porcentaje hemos disminuido. Eso nos da la pauta para poder determinar si podemos seguir siendo productivos. Dentro de lo que es digamos, la planta de producción, el ingeniero de producción tiene que estárselas ingeniando para que pueda ir disminuyendo los costos, ¿verdad? En procesos bastante económicos. Y eso corresponde digamos, al conocimiento siempre de la producción. Para procurar un crecimiento, obviamente, y actividad del negocio. El negocio en marcha, pues esa es la finalidad fundamental cuando usted pone un negocio. Un negocio no lo va a poner solo para que le dure 5 años, sino que para que dure generaciones, hasta que de veras tenga algún problema serio y no pueda afrontarlo. Pero aún así, los dueños lo que hacen es vender, ¿verdad?, sus acciones, a veces pierden la mayoría, pero siguen manteniendo la empresa. Es parte de los arreglos que tienen aquellos negocios o empresas que digamos, tienen un mercado ya establecido, ¿verdad? Y que lo buscan por el nombre del negocio, no en sí por el producto mismo que vende, porque ya le conocen su calidad de servicio y de producto, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdan aquellos goodwill de derechos de llave? Pues aquí siempre siguen aplicando. Es importante que los resultados del análisis se comparen con un estándar o patrón. Hay que diseñarlo. Dentro de cuando vieron ustedes la contabilidad de costos, determinaron, decíamos, los estimados y los estándares. Pues los estándares son una determinación de precios de manera científica, de probabilístico y estadístico. Y eso le da cierta seguridad a usted de que ese valor que le va a servir de referencia es confiable y que los resultados reales de la empresa año con año tienen que estar en concordancia a ese estándar determinado, ese estándar definido. Entonces, claro, los estándares tienen que irse revisando en el tiempo para que no se nos vaya a quedar estancado, sabiendo que hay nuevos procedimientos, sabiendo que hay nuevas, digamos, formas de poder elaborar un proceso. Entonces, sí, no solo dejar el estándar ahí y que nos vayamos comparando, pasan 20 años y usamos el mismo estándar, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final no hemos crecido porque seguimos utilizando el mismo estándar. Y hay que tener cuidado con eso hay que ir de la mano, hay que irlo ajustando. Nada es absoluto, decíamos, ¿verdad? Lo importante de las razones son las interpretaciones.
Los datos de índole financiera y operación de una compañía deben ser comparados con otras semejantes. Lo que hablábamos como ejemplo de la fábrica de juguetes. Es importante que conozcamos quién es la competencia, porque de esa manera usted va a poder competirle. Y a veces, aunque se dan estas ciertas alianzas estratégicas que le llaman ellos, los empresarios así, entre comillas, se determina que la competencia va a vender un tipo de juguetes y yo voy a vender otro tipo de juguetes, o tipos de juguetes de metal y otro tipo de juguetes de plástico, etcétera. Cualquier tipo de compromiso o de arreglo puede darse. Y puede pasar así por un buen tiempo, pero de repente aparece otra competencia. Y a él no le importan esas alianzas estratégicas. Entonces, ¿qué hacer? Etcétera, etcétera. Son los devenires de cada empresa y cada empresario cada vez que trata de ir creciendo. Y por supuesto, para mantenerse. Las razones son relaciones entre dos o más conceptos. Ya habíamos hablado cuando hablábamos de los renglones contables, de que hacíamos el cociente entre dos cuentas de mayor y, o la operación aritmética entre ellas mismas y nos da algún número resultante. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos las razones financieras, unas son de corto plazo y otras son a largo plazo. El de corto plazo, que son las que vamos a ver ahora en esta clase, son diversas, ¿verdad? Se identifican con las de liquidez, las de actividad y las de rendimiento. Y las de largo plazo son las de endeudamiento, de productividad y crecimiento. Ahora, estas de liquidez, recordémonos que son aquellos que nos permiten tomar decisiones de manera rápida ante una situación que se me ha presentado. Entonces, y si esa es mi, digamos, mi dinámica de trabajo, es decir, el proveedor solo me vende a mí de contado, no me vende de crédito. Entonces yo tengo que procurar obtener la liquidez necesaria para poder comprar la materia prima y no quedarme sin trabajo. Pero ¿qué tanto? Es decir, ¿cómo funciona mi venta en el tiempo? Para poder decir que voy a programar con mi proveedor en el tiempo también y me esté abasteciendo para producir esa venta que tengo programado hacer. Y es de una manera muy dinámica, es decir, hay que estar en constante evaluación. Y se arman los cuadros, las matrices de revisión de indicadores y se va haciendo el cambio, si es posible diario, ¿verdad? Es decir, y hay ¿cómo se llama? Matrices que cada vez que se genera una operación va cambiando, va cambiando, va cambiando. Pues eso es lo ideal, pero son programas que no son fáciles de adquirirlos, porque llevan la complejidad misma del análisis que se pretende determinar. Así, como decimos en buen salvadoreño, de a pie. Entonces vamos a tratar de ver en esta clase lo que es el corto plazo y hasta ahí llegaríamos con el examen para la otra semana. En esta parte, en esta presentación, al final de un resultado, va a aparecer una pregunta. Esa pregunta yo quiero que ustedes me la respondan vía, ¿cómo se llama? Vía aula virtual y tienen hasta el otro viernes para poder depositarlo. Este, al regresar de clase vamos a analizar sus respuestas. Sí traten de hacerlo para el día del parcial porque de aquí, de esas mismas preguntas, yo voy a sacar algunas preguntas, así como preguntas de cascada que se hacen, ¿verdad? Entonces es importante que vayan a... Bueno, aquí va a quedar la presentación para que ustedes puedan bajarlo. Entonces, repito, están agrupadas de esta manera y vamos a analizar las más importantes. No digo que son todas. Si ustedes buscan un libro de indicadores financieros, van a encontrar un montón de indicadores y
algunos hasta con particularidades de algún tipo de empresa, es decir, del giro a la que empresa se desenvuelve. Es decir, análisis hay un montón. Y aquellas personas que trabajan o más bien que estudian maestrías de administración financiera, pues muchos de los trabajos que han realizado es precisamente efectuar análisis que parten de los mismos análisis que ya algunos autores han planteado. Por eso digo, solo vamos a ver los importantes. Lo interesante de esto y lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que el título del indicador es el que tienen ustedes que comprender, porque de ahí pueden ampliar todavía el conocimiento siendo autodidactas, para los que son autodidactas. Estas razones tratan de analizar aspectos como capacidad de pago a corto plazo. Es un poco lo que hemos estado hablando. La recuperación de la cartera de clientes. Recuperación de la cartera no es que el cliente se haya perdido, es decir, ya no lo tengamos, sino que recuperar los créditos sí, las deudas a los clientes a quienes les hemos vendido al crédito. Entonces, hay que tener ese margen de morosidad, hay que manejar ese margen de morosidad para que podamos estar en sintonía y que la empresa no vaya a caer en la llamada así naranja o amarilla, o que siempre tiene que estar con el color verde. En las matrices de riesgo se ve creo que ustedes ya lo han de haber visto en más de alguna materia, donde hacen las matrices, digamos, de indicación, en la que se dice que está en color verde es porque está bien la empresa, si empieza a caer en amarillo es porque ya hay algo ahí que no está bien, etcétera, etcétera. Otra cuestión que se trata de analizar es la rotación de los inventarios, es obvio, ¿verdad? Si el fuerte de nuestra empresa es la comercialización de productos, ya sea que venga desde la área de producción de la misma empresa o que la empresa compra y venda, la preocupación más grande es la de tratar de mover los inventarios y más aquellos que requieren una condición muy particular. Los perecederos, por ejemplo, tienen vencimiento. Hay productos que requieren una condición, un clima adecuado para que no se me vayan a arruinar, los lácteos, las carnes, ¿verdad? Necesitan estar en una refrigeración, pero además de eso, tienen un vencimiento. Y ese vencimiento, más que todo en los productos de comida, lleva a usted el riesgo de que pueda contaminar a un grupo de personas por no estar, digamos, teniendo el producto en condiciones óptimas. Entonces, ¿qué es lo que debe de procurar el empresario? Pues venderlo, ¿verdad? O sea, no decir, mira, si ya se venció este, quitarlo y pone otro. ¿Qué va a pasar con el que ya quité? Lo perdí. Y eso disminuye mi ganancia. Entonces, lo que hay que hacer es, si tenemos un producto, vemos cómo lo movemos, ¿verdad? Cómo lo vendemos de manera satisfactoria. La frecuencia con que la empresa paga sus compromisos a los proveedores. Ya vamos a ver un poco de esto en la parte dinámica. Digamos, este aspecto es contrario a la recuperación de la cartera. Es decir, en la recuperación de la cartera procuramos que el cliente nos pague en el tiempo estipulado o menos, si es posible. En los proveedores, pues procuramos de que el proveedor me dé más tiempo para pagarlo. Si él me dijo que yo tengo 60 días, pues a veces procuro que me dé los 90. Y no es indicador de debilidad del empresarial, sino que lo que va a pasar de que si yo no le pago en 60 días lo que le debo, sino que en 90, y no estamos hablando de 100 pesitos, estamos hablando de miles o de cientos de miles, las grandes empresas. Entonces, si yo con solo el hecho de que le pida 30 días más, yo esos 30 días puedo ocupar esa plata para invertirlo y que me produzca más ingresos. Sobre esa línea hay que ir. Alguien me decía de que las colas que se hacen en los bancos a veces son provocadas, porque cada segundo que usted se encuentra haciendo cola
son dólares que le están entrando al banco porque está retardando, más si va a retirar, ¿verdad? Porque están retardando la salida de esa plata, mientras ellos la están moviendo, manejando y sacándole lucro. Rentabilidad del capital de trabajo. Lo que hemos invertido es suficiente, repito, para la subsistencia. Eso es lo que tenemos que analizar. No vamos a sacar conclusiones aquí porque para eso debe de conocer la empresa. Y eso es un poco que vamos a platicar quizás después ya del segundo parcial para la actividad que van a realizar para el 30%. Desde ya pues vayan viendo cómo obtienen los balances de sus empresas. Los balances es un documento público, así que no tengan temor por eso. Si es un balance ya debidamente auditado, pues no hay problema, porque ya es un documento público y que puede ser analizado. Ya si el dueño le dice que no puede, lo que tiene que hacer es buscar la memoria de labores, ¿verdad? El 31 de diciembre del 2019 y ahí va a tener usted el balance elaborado a esa condición. Las razones de liquidez, su finalidad es analizar la capacidad de pago. Esto pues ya lo habíamos visto. Representa la cualidad de los activos. ¿Qué tanto tenemos disponible para poder abordar o afrontar los compromisos? En efectivo y en el corto plazo, es decir, en el ya. Tenemos la dificultad, muchas veces les decía, de que puede haber una colocación de depósitos, ¿verdad? A 30, 60 y 90 días. Y eso nos puede dificultar el hecho de que podamos utilizar la plata. Pero, ¿qué tanto nos va a generar ese dinero que tenemos en depósito? Lo vamos a comparar con la oportunidad del castigo que el banco me va a poner por retirar la plata antes del tiempo. Les decía, hay dos formas de hacerlo. Uno es ignorando, es decir, dando como garantía el depósito a plazo para que me den un préstamo, pero me va a cobrar intereses. Siempre me va a pagar los intereses que hemos pactado, si ha sido al 2, al 3%, pero el préstamo que me va a dar él, lo va a dar al 6%. El banco no le va a cobrar 5 centavos por un préstamo de $100,000. Le va a cobrar lo que ya está determinado en la superintendencia y que no baja del 6%. Esa es una. Y la otra es, digamos, que cancelar el depósito. Pero le va a decir el dueño del banco, por decir alguien, te lo doy, pero me tiene que pagar, digamos, una multa por esa salida de la plata. O sea, el banco nunca pierde, el banco siempre va a salir ganando. Entonces, son dos formas de poder, si ustedes conocen otra, pues me la dicen, para poder, digamos, hacer uso de esa plata de manera inmediata. Cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, más líquido se dice que es. Hablábamos de los clientes, es decir, entre más rápido recuperemos. Ya de política tenemos que podemos dar crédito hasta 30 días, que el 100% de la población nada más le podemos dar crédito al 40%. Eso lo hemos determinado, si quieren, por indicadores estándar, que así debe de ser, ¿verdad? Y por lo tanto, la, la cantidad de plata que vamos a tener en clientes va a estar en consonancia de esta afirmación que está haciendo en este momento. Es decir, cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, más líquido se dice que es. Financieramente se refiere a la disponibilidad, la liquidez de fondos suficientes. Un activo líquido tiene algunas o varias de las siguientes características. Puede ser vendido rápidamente con una mínima pérdida de valor en cualquier momento. La característica esencial de un mercado líquido es que en todo momento hay dispuestos compradores y vendedores. Con plata en mano, usted puede hacer lo que quiera con ese dinero e irse al mejor ofertor.
La solvencia no es más que la estabilidad financiera y se refiere al exceso de activos sobre pasivos y por tanto a la suficiencia del capital contable. Es decir, tenemos suficientes recursos que superan en el doble, en el triple del pasivo. Y eso significa que si tengo menos pasivo, pues tengo más inversión de accionistas. Y eso es un dinero pues más conveniente porque es de la empresa. Es decir, es cierto que al final del ejercicio, cuando ya tenemos la utilidad neta, después de pago de impuestos, tenemos que pagar a los de la empresa, a los dueños de la empresa. O ellos deciden volver a invertir en otro proyecto. Eso va a depender. Para que una empresa cuente con solvencia, debe estar capacitada para liquidar los pasivos contraídos. Eso, pues, es obvio. Decíamos que todo negocio que tiene liquidez es solvente, pero no todo negocio solvente tiene forzosamente liquidez. Los acreedores a corto plazo fijarán su atención en la solvencia financiera de la empresa. Son consideraciones, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta para hacer un análisis, ¿verdad? Así como es y otros más que vamos a ir platicando en el camino, es que vamos a tratar de analizar. Comencemos con los de liquidez. Dentro de los ratios de liquidez o razón circulante, que es otra forma como lo llaman y pueden encontrar otros nombres de acuerdo al autor, es determinar el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, vamos a determinar en qué, digamos, dimensión se encuentra el activo contra el pasivo. Si es mayor que 1, pues estamos bien, pero si es menor que 1, entonces estamos mal, porque quiere decir que el pasivo es mayor que el activo y por supuesto que el patrimonio o el aporte de los accionistas no va a cubrir esa deuda. Más si eso depende de las utilidades que va teniendo o pérdidas que va teniendo la empresa, porque podría darse por ese fenómeno, que el aporte de los accionistas puede ser suficiente como para que pueda manejarse la empresa, pero resulta de que llevamos una pérdida acumulada y aunque sea ocasionada, es decir, si el dueño a veces la procura para lograr otro objetivo, pues va a llegar un momento en que esa pérdida se va a comer a las acciones. En términos de valoración, las acciones pierden valor, porque ya no es, nominalmente le van a costar $1, como sabemos, o múltiplo de 1. Mercantil o comercialmente, de acuerdo a esa pérdida que traigo acumulada, puede que la acción le vaya bajando a 50 centavos, la mitad. Entonces, eso hay que ir midiendo. El, el inversionista, si le quiere comprar la empresa, no le va a comprar la acción a $1, sino que de acuerdo a esa dinámica respecto a la pérdida que viene acumulando. Entonces, le va a decir que la acción no se la va a comprar en el dólar que dice, aunque siga costando nominalmente, es decir, ante el gobierno sigue costando $1, pero comercialmente vale 50 centavos. Su empresa pierde valor. Entonces tenemos aquí un ejemplo, ya lo habíamos hablado y lo habíamos puesto ya en la pantalla en la presentación anterior. Y teníamos que en el año 2017 hay un resultado de 3.16 y 3.91. En términos generales, las dos empresas están bien, decíamos, porque supera el 1. Pero si comparamos el 2016, ¿verdad? Que trae con un indicador de 3.91 contra un 3.16, quiere decir que algo me hizo variar. Los pasivos se incrementaron en razón de los activos. Tengo más deudas o tengo menos inversiones en el activo, es decir, los inventarios me han disminuido, los clientes, por supuesto, en términos proporcionales también han disminuido, o no tengo plata, ¿verdad? Porque, bueno, por cualquier razón, las explicaciones pueden darse de acuerdo al análisis. Hay una disminución entre un valor y el otro de 30 centavos.
Entonces, ¿qué pasó? Algo está pasando ahí, ¿verdad? Y hay que analizarlo. De eso se trata. Y si usted conoce a la empresa, pues obviamente va a dar con la respuesta correcta. Y aquí está la pregunta número uno. Digo, esto va a quedar ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tomáramos el pasivo total? Tenemos un activo corriente, ¿verdad? Que lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, es decir, las deudas, los recursos de corto plazo que se me convierten en líquido más rápido contra las deudas a corto plazo, que es decir, que tengo que pagar las deudas con proveedores, con acreedores a corto plazo, inclusive créditos bancarios si son créditos rotativos. Pero ¿qué pasa si tomamos en lugar del pasivo corriente el pasivo total o el pasivo neto? Entonces, esa es una de las respuestas que yo quiero que ustedes me la analicen. ¿Qué piensan? Pues yo necesito saber qué es lo que piensan, porque de ahí vamos a ir viendo si vamos madurando lo que yo pretendo, a lo que yo pretendo llegar. Si vamos madurando en la interpretación, porque aquí es parte de la interpretación. Aquí tenemos un análisis, ¿verdad?, de este resultado, pero ¿qué pasa? O sea, si tomamos el pasivo total. Este indicador de liquidez indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos a corto plazo, ¿verdad? Ya le hemos hablado en número de veces, cuántas veces cubre el activo es de fácil conversión en efectivo al pasivo exigible menor a un año. Un índice de 1, decíamos, se podría considerar aceptable porque está en esa línea de 1 a 1. Debo 100, pero tengo 100. Entonces, el proveedor me dice que le pague, entonces puedo usar los activos para pagarle. Ah, pero usted tiene inventarios que no los ha vendido. Pues sí, pero se los estoy dando en pago. Es lo que le llaman el pago en especie. Entonces, claro, él va a negociarlo, por supuesto. Pero esa es la situación que se genera, ¿verdad? Las famosas negociaciones. Pero no para una empresa manufacturera, dice. ¿Qué pasa con la empresa manufacturera? Es más maquila, pues, o sea, resulta de que si es maquila, toda la materia prima no es del empresario que tiene la maquila, sino que es del dueño que le ha dado a maquilar. Si la maquila no es del extranjero, sino que él ha invertido en mi empresa. Y entonces en la parte productiva se entra un montón de complejidades porque la materia prima que tiene hay que transformarla. Al inversor no le va a interesar esa materia prima, es un poco más complejo. Entonces puede inclusive decirle que él le compra a la empresa, pero sin sus inventarios. Y ahí le pone un poco, digamos, fea la situación. Cuanto más predecibles sean los flujos de efectivo de una empresa, tanto más bajo será el índice. Repito, presupuesto y ejecución. Dentro de lo que es la ejecución, podemos ir viendo podemos ir observando esta medición de flujos del efectivo, donde yo estoy recuperando, ¿verdad? Y cómo estoy reinvirtiéndola en un tiempo determinado. La prueba ácida digamos, un poco más estricta, ¿verdad? Al activo corriente le quitamos las existencias, o sea, los inventarios. Repito, en este caso la existencia los inventarios son un rubro que no son de fácil realización. Es el producto que tengo en mi tienda y ahí está, pues, o sea, pero la gente no va a llegar corriendo a comprármelos más si sabe que voy a vender la empresa, ya ni viene quizás. Entonces el inversionista va a poner atención en eso. Es decir, si la gente se llega a dar cuenta que la empresa está quebrando o que está vendiéndola, entonces como que se va a detener un poco, ¿verdad? Para decir, no, a lo mejor ahí está, es una condición de estafa o qué sé yo, cualquier cosa. Pero siempre hay un comportamiento especulativo. Aquí tenemos el ejemplo, le restamos los inventarios a cada año. Por supuesto que los indicadores tienen que bajar, ¿verdad? Es decir, aquí me da 316, 391. Aquí tengo 347, 373.
Mejoró. Licenciado, Dígame. perdón, no sé si solo yo, pero yo no puedo ver la presentación. No me han dicho nada porque les dije que me dijeran así en el micrófono porque no veo el chat. Ahorita Igual yo no puedo ver la presentación. sí, Yo creí que la veían, pero como yo entré tarde, licenciado, siempre díganme, por favor, aunque usted no tenía la vea, pena de decirle. no tenga pena, porque con uno que no la ve nadie. ¿Y qué No, es que siguiente? como yo entré tarde, ahorita Carla dijo que no se veía, pues tampoco yo no la veo. Está bien, pero por favor, con uno que no lo vea, nadie lo ve. Eso es así de sencillo, porque es una plataforma, pues. Hoy sí la miran. Hoy sí, Ok, bien. Sí, cuando comencé me dijeron que sí la miraban, pero quizás en el camino se salió. Pero igual, si se oye la grabación entrecortada, también dígame porque me avisan para quitarme los audífonos. Bien, repito, estábamos viendo, siempre les digo, el análisis de liquidez. Veamos, esta es la prueba ácida. Esta es, digamos, la razón de liquidez normal, de activo corriente entre pasivo corriente, y decíamos que en el 2017 teníamos 3016 y en el otro 3091. Entonces, hay una disminución de un año con respecto al otro, es decir, al año más reciente, de 30 centavos, pero ojo, de por sí el número me está indicando que hubo una disminución en esa razón de liquidez. Hay que analizarla, porque la cuestión es, si nosotros conocemos la empresa, vamos a decir, bueno, sí, hay razón porque tuvimos que cancelar, ¿verdad? Una deuda que ya la traíamos atrasada. Y eso pues me obligó a ¿cómo se llama? A pagar pues el dinero y me bajó la liquidez. Hay explicaciones y esas explicaciones son las que debe de colocar el analista cuando da su informe. Es decir, aquí tienen los números y ahí está. Pero le pregunta a un accionista, a usted como analista, ¿qué pasaría si tomáramos el pasivo total en condiciones actuales? Entonces, esa es una de las preguntas que yo quiero que ustedes la analicen y me respondan en el foro. Voy a colocar, todavía no le he colocado, más noche voy a colocar el espacio para que ustedes puedan responder. Y traten de dar una mejor explicación, porque no hay una respuesta única, ¿verdad? Sino que es lo que yo quiero que ustedes me respondan de una manera lógica y desde el punto de vista financiero, como profesionales que son. Entonces, esa es un poco la idea. Si estamos entendiendo el concepto como tal. Y decíamos que la prueba ácida, lo que hacemos es restarle el activo al activo corriente siempre las existencias, o sea, los inventarios. Y como ven, pues incrementaron los índices, los indicadores, ¿verdad? Y siempre hay una relación digamos, de menor en el año reciente con el año anterior. Y si la lógica o la respuesta a la anterior sigue manteniéndose de que se debió a un desembolso de plata, a un compromiso o a la inversión de un proyecto, entonces va a manejarse la misma lógica. No tendría sentido si aquí apareciera más bajo, ¿verdad? Porque, vamos a decir, o más alto, eso va a depender en proporciones no cuantificadas, digamos controladas, que esa es la palabra, en proporciones no controladas. Entonces es importante que hagamos ese análisis. Hay una disminución de 26, lo cual no es favorable para la empresa. Eso ya lo sabemos porque hay una disminución de líquido. No es favorable, pero puede ser aceptable. Me explico. Son las condiciones que deben.
¿Y qué pasaría la segunda pregunta? ¿Qué nos indicaría si el resultado fuese menor que 1 para ambas, verdad? La pregunta es para ambos años, me refiero. Entonces, traten de darle un análisis bajo el mismo enfoque y me dan una respuesta. Digo, no hay respuesta correcta, sino que yo quiero nada, me van a decir una barra pasada, pero bien argumentada, pues yo se las voy a aceptar. Su respuesta está acertada de acuerdo a lo que se pretende, digamos, concluir en un análisis, ¿verdad? Así que no tengan miedo de que van a responder dentro de la lógica financiera. Los inventarios son por lo general el menos líquido de los activos, ¿verdad? Inclusive dentro del catálogo, dentro del balance, ustedes pueden ver cómo está estructurado el activo corriente, ¿verdad? Efectivo y equivalente, documentos y cuentas por cobrar, y tenemos los inventarios. Están los arrendamientos financieros, pero eso es un comportamiento, lo van a ver quiero ver en conta 3, se mira eso, que los arrendamientos financieros pueden generarle a ustedes grandes utilidades, pueden convertirse en líquido, pero bajo un riesgo bastante elevado. Entonces, por eso va al final y no está dentro de estas tres categorías que es lo que me permiten el análisis. En ocasiones se recomienda que un índice de 1 o más, pero al igual que la razón anterior, la aceptabilidad de un valor depende del campo industrial o comercial. Repito, hay que conocer la empresa para poder decir si estamos bien. Ahorita no hacemos referencia a ningún tipo de empresa, sino que es un balance o unos cálculos de cualquier tipo de empresa. Inclusive puede ser bancaria, puede ser de servicios. Razón de pago inmediato o ratio de efectivo. Es dividir el activo disponible, ¿verdad? Y está conformado por el circulante, por el inventario y por las cuentas por cobrar. Perdón, el activo circulante menos el inventario menos las cuentas por cobrar, es decir, el efectivo y equivalente. Entonces, determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo de manera inmediata, es decir, ya. Pues considera únicamente activos que representan efectivo y no es necesario su conversión. ¿En qué momento yo podría ocupar esta razón? Suponiendo que usted entró en un sobregiro bancario, ¿verdad? Y resulta que emitió cheques sin fondo, que no está autorizado por el banco para que los pague, y entra usted en una condición penal, es decir, entra en una estafa. Si usted le pagó a un proveedor o a varios proveedores con un cheque que no tenía fondos, entonces, obvio, lo que hace es protestar. El cheque es un documento, digamos, un título valor protestable, como la letra de cambio. Lo único que este cheque, como es un cheque de disponibilidad al portador, el cheque está a nombre de X empresa, él puede inmediatamente protestarlo a la policía como entrada, es decir, a la fiscalía, pues, y es un delito penal, ¿verdad? Que se considera como estafa y por lo tanto va a la cárcel mientras concilian, porque es un acto conciliado. Pero entonces usted debe tener digamos, este indicador. Que no tengo dinero porque están en depósitos a plazo, no puedo disponer de él, pues inmediatamente voy a ver cómo saca esa plata bajo las condiciones que ya le mencioné para poder afrontarlo. La idea es que el representante legal, porque es el responsable, generalmente el responsable legal es el presidente de la junta y el presidente de la junta es el dueño de la empresa, entonces trata de evitarse eso y ver cómo podemos utilizarlo. Este es para poner una condición extrema, ¿verdad? Pero pueden darse otras situaciones de un compromiso o de una inversión o de una licitación
Es decir, que me está pidiendo el gobierno, porque gané la licitación, que yo dé un desembolso en garantía. Entonces yo tengo que sacar este indicador, etcétera. Hay una serie de situaciones que se pueden ir generando. Y tenemos el ejemplo acá, ¿verdad? De siempre dos cifras que me generan ya los valores y lo que es el indicador. Para el 2016 me da un indicador de 3.3 y para el 2017 2.23, es decir, está dentro de la lógica de disminución. Entonces vemos que en el 17 se ha obtenido 2.23, esto es lo que dispone por cada dólar de deuda en el año 2016. Perdón. Y 3.13 en el 2016, ¿verdad? Por cada dólar. Asimismo, si comparamos el año 17 con el 16, vemos una disminución de 90 centavos, lo cual no es favorable para la empresa. En términos de disponibilidad, pues nunca va a ser favorable, porque la idea es crecer y ver cómo ocupamos esa plata para que pueda ser invertida. Así que es importante ponerle atención a este tipo de indicador. Capital de trabajo. Este es sencillo, ¿verdad? Pero importante. Lo que hacemos es restarle al activo corriente el pasivo corriente. ¿Qué estamos midiendo? Si yo tengo mi activo igual al pasivo, es decir, con un resultado cero, quiere decir que yo lo tengo, estoy trabajando para pagarle al pasivo, ¿ya? Entonces, no tengo margen para poder invertir más. Entonces, la diferencia es lo que me marca a mí la posibilidad de invertirlo para mejores, digamos, para ir para un crecimiento, para no caer, digamos, en un incumplimiento de ventas, o sea, que la oferta no vaya a ser, el cliente llega porque usted le está vendiendo constantemente un producto X, entonces, porque lo prefiere a usted por su calidad, por su servicio, por lo que sea. Pero si estas situaciones se están dando, entonces no va a tener la posibilidad de reinvertir y no le va a vender, entonces el cliente lo puede perder. Siempre explico razones extremas que pueden darse, pueden haber otras intermedias. Aquí tenemos, por ejemplo, esta comparación que viene en la misma relación. De acuerdo a este ratio, se obtiene un capital trabajo bruto en el año 2017 de 617.737 unidades monetarias. Y en el 2016, pues tenemos ese valor. Hay una diferencia de 79.000 de un año con respecto al otro, el cual es adecuado, dice, en cierta parte para realizar sus operaciones rutinarias. En cuanto al capital de trabajo neto, es positivo, lo que indica que es mayor que las deudas de corto plazo, que pueden ser pagadas todas las deudas de corto plazo y tener un exceso para su operatividad. Ojo, lo que me interesa es ese exceso, porque el pensamiento de un comerciante es crecer, pues, o sea, no mantenerse en el tiempo. Hay empresarios que así son muy cómodos y ahí están. Como le está dando de comer, pues no le interesa mucho crecer, simplemente trata de recuperar lo que ha invertido, ¿verdad? Y a veces no es tanto eso, sino que simplemente no es un sujeto de crédito y por lo tanto no puede obtener financiamiento, ¿verdad? O el ambiente financiero no está en condiciones de estar prestando dinero. Gracias a Dios la banca nacional pues es el líder regionalmente en la parte de liquidez. O sea, es el país más solvente, y no sé si Latinoamérica, pero es uno de los países más solventes por cuanto maneja una liquidez aceptable y ha sido galardonado por eso inclusive. Pregunta 3. ¿Qué nos indicaría si el pasivo es mayor que el activo? ¿Y qué sugeriría hacer para mejorar esa condición? Ustedes solo imagínense el enfoque o el escenario de alguna empresa X. Puede ser su empresa, ¿ya?
Y imagínense todo lo que pueda suceder de acuerdo a la pregunta que le estoy haciendo. Bien, las razones de actividad o de gestión, que es la segunda parte de del grupo de indicadores, mide la velocidad, ¿verdad? Es decir, la eficiencia y la eficacia y por supuesto la economía a la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo. Es decir, como dentro de las ventas, pues es la realización por el cual el giro de la empresa tiene fundamentalmente su actividad. Su objetivo es evaluar la recuperación de la cartera, los pagos a proveedores y el movimiento y niveles de inventarios. Cuando miden la eficiencia operativa es que se refiere al grado de actividad con que la entidad mantiene niveles de operación adecuados. Ustedes se han encontrado dentro de los cargos los jefes, gerentes de operación dentro de los negocios o empresas de servicio, etcétera. El gerente de operación es el que trata de dinamizar digamos, esa gestión del negocio. Es el que hace, digamos, que la empresa sea dinámica. Inclusive hasta puede salir a hacer negocios para procurar una mayor venta, pero debe de estar consciente el gerente operativo o el jefe operativo de que esa ola de ventas o de clientes que ha ido a capturar, podamos resolverle su problema, porque ese es un arma de doble filo. Yo le traigo los clientes, pero de repente no puedo atenderlos porque mi capacidad de atención no es suficiente para poderlos atender. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba del crecimiento inercial? Es decir, el negocio es tan bueno, o el producto es tan bueno que el cliente lo va a preferir y le empieza a solicitar el producto y usted, pues, al principio ni se da cuenta qué es lo que está pasando, pero ahí están las ventas, ¿verdad? Y empieza y entonces a hacer una especie de movimiento bastante, a veces sin programar, sin la manera técnica de hacerlo, sino que a lo que va cayendo. Eso es parte de lo que tenemos que medir para evitar ese tipo de situaciones. Sirve el usuario general para evaluar los niveles de producción o rendimiento. Bien, rotación de cartera, cuentas por cobrar y también de inventario. Ya vamos a ver más adelante. Miden la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. En este caso, la rotación de la cartera. Es decir, de los clientes o de los préstamos por vencer que mencionaba, o préstamos por cobrar, le llaman otros, como sea. Pero es parte o es el resultado del giro de la empresa. Es decir, ¿qué voy a vender? En una empresa financiera, pues voy a vender préstamos. En una empresa comercial, pues voy a vender productos, ¿verdad? En la industrial, pues obviamente también voy a vender productos. Entonces, esa es digamos, lo que debemos ir identificando. El propósito es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza, ¿ya? No es solo decir, vamos a dar 30 días, sí, pero que a lo mejor 30 días es muy corto todavía, o es muy lejos, o es mucho tiempo. Es decir, hasta dónde queremos nosotros o podemos soportar un crédito para poder cubrir los compromisos inicialmente y poder obtener más capital de trabajo para poderlo invertir. El saldo en cuentas por cobrar no debe superar al volumen de ventas. ¿Por qué? Porque si lo tenemos el crédito al 100%, ¿ya? Entonces, quiere decir que todo el producto que vendemos lo vendemos al crédito. No es así, ¿verdad? Van a ver, ya es de acuerdo a las políticas y a la condición de la empresa. Cuando este saldo es mayor que las ventas, se produce la inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo.
Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, todo lo que vendí está al crédito. Pero dentro del negocio en marcha, resulta de que si yo vendo al crédito a 30 días y vamos cayendo en que de ese, qué sé yo, 40% que yo he determinado que voy a vender al crédito, de ese 40%, solamente recupero el 35% cada 30 días. Quiere decir que se me está quedando rezagado un 5% que se me va incrementando mes a mes porque hay un 5% que no lo estoy recuperando. Es decir, en el entendido de que el 5 del mes anterior no lo recuperé porque a lo mejor son clientes que se fueron, que ya no los ubiqué, etcétera, lo que sea. Y no hay fiador, pues. Entonces, se me va incrementando con el tiempo. Quiere decir que no estoy recuperando dinero y no voy a poder obtener, digamos, poder invertirlo, etcétera. Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera que no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como estrategia de venta. Dos cosas ahí, ¿verdad? El crédito es una estrategia de venta, ese es un hecho, ustedes lo saben. Pero que ese crédito no me genere los costos más de lo que yo he calculado que debe de hacerse. Incluyendo los costos logísticos, es decir, los costos invisibles, aquellos costos que no los vemos, pero ahí están, que de manera, digamos, eh, intangible, si lo queremos llamar así, nosotros estamos cayendo en él. Por ejemplo, resulta de que ha puesto a la persona a hablar por teléfono, creo que ya lo habíamos hablado, y haciendo la cobranza. Si la persona a la que le estamos cobrando atiende el teléfono y dice, sí, mire, me retrasé por teléfono, ahí terminó todo porque es parte de la gestión de la persona que está a cargo de las cuentas por cobrar. Pero si esta persona está constantemente llamándolo, ese tiempo es un costo porque esta persona que pudo haberle llamado una sola vez y no 5, esas 4 veces más puede utilizar el tiempo para hacer otra actividad. Es un costo logístico. Es decir, esa pérdida en tiempo, porque a esta persona, a este empleado, yo lo puedo utilizar para que me haga otro tipo de actividad. Eso hay que medirlo. Las llamadas sí, ustedes saben que le caen ahí los cargos en los teléfonos, ¿verdad? Perdón, en los estados de cuenta, en las facturas. Y esas 20 llamadas hace, las 20 llamadas le va a cobrar y usted puede cuantificarlo y ponerlo, pero no el tiempo que la persona invirtió en esa actividad para pudiéndola utilizar en otra cosa. Esos son unos costos logísticos que hay que ponerle atención. Igual que el goodwill, ¿verdad? El derecho de llave, etcétera. Todo eso que ya hemos hablado y que nosotros como profesionales debemos de tenerlos presentes, y hay libros escritos sobre eso. Hay libros que me dicen inclusive cómo calcularlos y determinarlos. Como profesionales estamos obligados a estar, digamos, leyendo sobre esa parte. Las razones de rotación de cartera que estamos en se determina por las ventas netas a crédito, ¿verdad? Sobre las cuentas por cobrar a clientes. Ventas netas, ¿verdad? Las cuentas por cobrar netas son las cuentas por cobrar menos las cuentas incobrables. Puede ser la reserva, que la reserva sustituiría a estas cuentas incobrables. Eso va a depender de cómo usted quiera obtener los resultados. Pero lo importante es que la cartera mala hay que quitarla para poder determinar lo que es la razón de cartera, la rotación de cartera. Muestra la política de crédito que tiene la empresa en cuanto al plazo que otorga a sus clientes para cubrir el importe de sus facturas. Una rotación alta indica la política de cobro, de un cobro severo, y esto puede implicar pérdida de mercado.
se otorga poco plazo a los clientes para el pago de sus compras. En ocasiones es síntoma de una depuración de los clientes. Una rotación baja indica morosidad de los clientes y en consecuencia problemas con la recuperación de la cartera, es decir, parte del análisis. Un ratio es el plazo promedio de cartera y es dividir los 360 días comerciales o los 365 días calendario, que hoy en la banca utiliza 365, pero los libros siguen manejando 360. Es, eh, es sobre las cuentas por cobrar. Y el plazo promedio de cartera, que son las cuentas por cobrar a clientes multiplicado 360 sobre las ventas netas al crédito. El resultado son números de días, ¿verdad? Promedio que cobramos lo que se vendió a crédito en un periodo de un año. Es un poco lo que determina el indicador. El periodo de cobranza promedio o depuración media de las cuentas por cobrar es útil para evaluar las políticas de crédito y cobranza que ya habíamos hablado un poco. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos las cuentas por cobrar promedio multiplicado por 360 sobre las ventas y nos va a dar el número de días. Son datos que nos da al principio y al final promedio. Acuérdense que es promedio al principio y al final de cada ejercicio. Como es promedio lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por los días del año comercial. Licenciado, pero es ahí 365, ¿va? Los libros lo manejan 360 porque es año comercial. Pero la banca ya lo maneja 365. Eso, va. lo mejor es ponerlo 365 porque nos acerca más. La idea es tener digamos, el indicador del ejercicio o del año entero, que son los 365. Pero siempre se estuvo manejando como año comercial 360. Eso ya está abolido y ustedes manéjenlo de esa manera. Pero sí, está bien la observación, gracias. Bueno, en este ejercicio tenemos los datos y nos da que la rotación de la cartera es de 63.97 días. ¿De qué dependerá, digamos, la interpretación este valor? Va a depender primero del tipo de empresa. O sea, estamos hablando de un súper, estamos hablando de una venta de vehículos o una venta de maquinaria pesada, de obra civil o de agrícola, etcétera. Si nosotros dividimos los 360, ¿verdad?, entre esos números de días que nos da de rotación, significa que vamos a obtener el número de veces, ¿verdad?, que rota la cartera. Es decir, que en el año va a rotar 6 veces, si usted quiere aproximarlo, ¿verdad?, las cuentas por cobrar. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Si yo doy un crédito a 30 días, ese crédito, esa rotación de las 5 veces está bien o no estamos bien. Esa es una pregunta que hay que hacer. Entonces, para dar la recuperación, ¿tiene que aumentar o tiene que disminuir? Quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en 63.97 días o 64 días y que esas cuentas rotan 5.63. Si yo he dicho que doy 30 días para que el producto esté rotando, quiere decir de que eso yo tengo que estar recuperando el producto, digamos, 11 veces, ¿verdad?, en el año, porque estoy recuperándola. La recuperación tiene que ser, ¿cómo se llama?, mes a mes. Al siguiente mes yo tengo que recuperar. Entonces, si yo estoy recuperándola 6 veces, quiere decir que hay un retraso. Pero si mi política determina que son 90 días, pues ahí creo que estamos bien. Estamos dentro de la política determinada. Repito, eso va a depender dentro de lo que es, ¿cómo se llama?, el análisis.
Licenciado, ¿y ¿sí? si alguna vez da negativo, qué pasaría? Negativo no puede dar. Primero porque si aritméticamente usted ve los números, no hay ningún valor negativo. Recuerde que está trabajando sobre promedios, es decir, toma el Ah, valor inicial y el valor final lo divide entre dos. No hay negativos. Las ventas, obviamente, o no vende o tiene ventas positivas, pero no va a tener ventas negativas. Es decir, va. aquí no hay problema. Aquí lo que hay que ver es cuando se rota, ¿verdad? Aquí, como digo, no hay ningún problema en cuanto a eso, porque no está trabajando inclusive con valores negativos. Es decir, aritméticamente es imposible. Pero, está buena Ok, la gracias. pregunta. Bueno. Gracias. Entonces dice que la rotación de la cartera en un alto número de veces es indicador de una acertada política de crédito que impide la inmovilización de fondos sin cuentas por cobrar. Por lo general, el nivel óptimo de rotación de cartera se encuentra entre cifras de 6 a 12 veces al año. 60 a 30 días de periodo de cobro, es lo que les estaba mencionando, ¿no? Para 30 días es obvio que vamos a tener 12 pues, o 11, comenzamos en enero, pero para 60 es normal que tengamos 6, y la política sí está determinada. ¿Qué sugeriría usted para mejorar esa rotación? Es decir, que sea mayor. Entonces, ustedes tienen que plantear un escenario, ¿verdad? Un escenario en el que dice, bueno, la política determinada para una empresa X es esta, y por lo tanto, lo que se sugiere para que la rotación sea mayor es que haga este tipo de gestión. Sobre esa línea, ¿verdad? Si quieren hacer números, hagan números, pero lo que me interesa es la interpretación y la respuesta a esta pregunta que tiene que ver con esta cuestión. Es la cuarta pregunta. La rotación de los inventarios, que es la otra, digamos, renglón financiero. Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventario hasta convertirse en efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone. Por eso se dice que es el menor de los líquidos, porque solo el concepto lo determina. Dice, convertirse, demora la inversión, ¿cuánto tiempo demora la inversión en inventario hasta convertirse en efectivo? Pero para que se convierta en efectivo, primero tiene que hacerse la venta. Y si la venta es al crédito, pues lentamente va a llegar a ser efectivo. Ya, por eso se dice que es el menos líquido. En el análisis debe de considerarse lo siguiente, que existen varios tipos de inventario, ¿verdad? Es decir, los súperes tienen hasta 20,000 productos o más, quizás, inventariados, codificados, ¿verdad? Y controlados cada uno de ellos y tienen su propio comportamiento, su propio vencimiento, su, digamos, durabilidad, calidad, etcétera. Usted puede tomar en cuenta una serie de condiciones que ya se podrá imaginar lo que tiene que hacer el gerente operativo. Una industria que transforma materia prima tendrá tres tipos de inventario, que lo sabemos, ¿verdad? Materia prima, productos en proceso y los productos terminados. Es decir, que los problemas del primero se triplican en el segundo. Si la empresa se dedica al comercio, existirán solo un tipo de inventario, denominado contablemente como mercancía, es decir, se compra para vender. Pero dentro de esa, digamos, consideración de comprar para vender, pues también está la gama del inventario. Vamos a los súperes. Para primer indicador tenemos la rotación de los inventarios, que es dividir los costos de ventas contra los inventarios. Ahí tenemos el 2016-2017. Entonces, en el 2016 fueron 10 veces, en el 2017 fueron 14 veces. Obviamente el 17 mejoró. Eh, la rotación pues ha sido mayor, ¿verdad? Que es favorable para la empresa. Eso pues lo vemos obviamente. Eh, como digo, el número es sencillo, ¿verdad? Ahí está el número. Pero ¿para qué hay que hacer o qué hay que mantenerse haciendo para que ese 14 veces se mantenga? Si esa es digamos, el indicador que nos hemos propuesto. No va a ser nunca exacto. Usted puede decir, no, tiene que ser entre
entre 10 y 20, por decirlo así, por la variedad de productos. O puede ser entre 15 y 20, y 14 veces, pues todavía no he llegado a la posición correcta, etcétera, etcétera. Y ahí la pregunta que de alguna manera pues ya se la respondí, pero quiero que me haga un escenario usted. ¿De qué depende que la rotación en los inventarios sea acelerada o lenta? Está sencilla, ya es una pregunta cantada. Eh, el plazo promedio de inmovilización de las existencias es de igual manera, existencias por 360 días sobre el costo de ventas. Es otra forma de poderlo determinar. Aquí ustedes pueden cambiarlo a 365 días. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que los números de días que el producto está inmovilizado sin venderse, es decir, en un solo lugar, fue de 35 días y en el 17 fue de 25 días. Ya usted, inclusive, si ya tenemos el control de inventario de una manera sistematizada, es decir, hay un programa y es un producto que se compra en grandes cantidades, como los productos de primer uso en las casas, azúcar, frijoles, huevos, etcétera, usted puede estar haciendo esto, ¿verdad? Contra los productos que se venden menos. Por ejemplo, a veces los productos extranjeros que tienen los supermercados caros, pues, pero son de calidad, pero son muy caros y se van a mover menos. Acordémonos que estos productos tienen tiempo de vencimiento, entonces tenemos que medir esa condición. En el 2017 las existencias en almacén han permanecido 25 días y en el 2016 35. Es desfavorable para la empresa. Eso es por decir algo. Pero había que razonar que ha sido desfavorable, ¿verdad? Porque, repito, va a depender del tipo de producto que usted tenga. También se tiene la inmovilización de inventario por rotación anual, que es el número de días que permanecen inmovilizados o el número de veces que rotan los inventarios en el año. Para convertir el número de días en número de veces que la inversión mantendría un producto terminado, va al mercado, dividimos por 360 días que tiene el periodo inmovilizado y pues tenemos digamos que esta fórmula. Y tenemos ese valor, que es un poco lo que hemos determinado anteriormente. Entonces, si dividimos igual, como lo hicimos con la cartera, es parecida a la cartera, ¿verdad? De cuentas por cobrar. Los 360 entre los 172 dice que la rotación anual es de dos veces, ¿verdad? Y 0,9 no lo podemos tomar. Podría ser significativo si estamos hablando de cantidades grandes. Esto quiere decir que los inventarios van al mercado cada 172 días, lo que demuestra una baja rotación de esta inversión, en nuestro caso 2 veces al año. Pues si estamos hablando de vehículos, ¿será baja o será alto? ¿Ya? ¿Cuánto debe de vender el vendedor, valga la redundancia, de vehículos en el año para que la empresa sea rentable y para que el vendedor también sea rentable? Porque a veces no les dan trabajo fijo, solo viáticos, son salario fijo, solo viáticos, y el mantenimiento se lo va a hacer de las ventas que haga. Entonces, ¿será posible que 2 veces al año sea suficiente y sostenible, ¿verdad?, para poder realizarlo? Eso va a depender de las condiciones del vehículo. Estamos hablando de un Kia, de un Toyota, o estamos hablando de un Ferrari, ¿verdad?, un Audi, o inclusive los carros caros, ¿verdad? Eso es lo que habría que ver. Aquí pues podríamos decir que es muy desventajoso si lo trabajamos
en un súper, que se mueva 2 veces al año, pues no es muy sustanciable, ¿verdad? Tenerlo. A mayor rotación, mayor movilidad del capital invertido. Ese es, digamos, como un axioma que se debe de manejar siempre. A mayor rotación, mayor capital invertido en inventarios y más rápida recuperación de la utilidad que tiene cada unidad de producto terminado. Para calcular la rotación del inventario de materia prima, producto terminado y procesos se hace de igual manera, o sea, esto no cambia. Para la forma de liquidez, que es básicamente lo mismo que hicimos, solo que de otra manera, si ustedes observan, pues aquí utilizamos el inventario promedio por 360 días para determinar el número de días y las veces sobre el costo de ventas. Para esta forma de rotación es el costo de ventas sobre el inventario promedio, que lo hacemos igual, va inventario inicial más inventario final dividido 2 y nos va a dar el número de veces. Y es el mismo de la lámina anterior. Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Esto va a depender de los datos que tengamos y así vamos a hacer uso. Lo interesante de esto es que utilizando las dos formas podemos llegar al mismo valor o tenemos que llegar al mismo valor. Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar. Y como un colorario, ¿verdad? Mientras más alta sea la rotación de inventario, más eficiente será el manejo de inventario de una empresa. Obvio, ¿verdad? Usted compró productos no para tenerlos de adorno en las góndolas, sino venderlos, ¿verdad? La góndola lo pone para que la gente lo vea y usted es el gestor de esa venta y entre más rápido deje vacío los estantes, pues obviamente más rápido retorna la plata y más rápido usted vuelve a invertir. Pregunta 6. ¿Qué tipo de empresa podrá hacer para que su rotación ande en 2,09 al año? Ya también fue una pregunta cantada. Bien, periodo promedio de pago a proveedores. Este casi no se usa, pero sí son indicadores, digamos, pertinentes para saber, hay proveedores que se ponen bastante insistentes, ¿tá? Y que por lo tanto, porque también ellos a lo mejor están en la misma condición de iliquidez, o sea, lo que recupera lo vuelve a invertir y ahí está constantemente. Permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide específicamente el número de días que la firma tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado. Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, lo que les decía, o sea, es lo contrario con los clientes. Aunque debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de buena paga con sus proveedores de materia prima. Hay políticas, ¿verdad?, de proveedores que dicen, usted como ha sido un cliente constante y ha sido un buen cliente, pues yo le puedo otorgar un 10%, ¿verdad?, en las ventas. Pero si usted se ha atrasado más de alguna vez, mire, las políticas me dicen de que no puedo hacer eso, no puedo darles el tipo de ventaja porque usted no es un buen cliente, de repente me deja de pagar. Entonces son situaciones que hay que estarlos midiendo. En épocas inflacionarias debe descargarse parte de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en los proveedores comprándoles a crédito. Esto funciona para aquellos países que no están dolarizados. Nosotros compramos y vendemos en dólares. Recordemos que el mercado internacional se maneja en dólares. Que el dólar está perdiendo, digamos, importancia, eso lo va a decir el tiempo. Va a depender de cómo China se vaya empoderando del mercado internacional y ya no van a ser los dólares, sino que los yuanes, ¿va? Y si, digamos, se pone de acuerdo con Europa, pues a lo mejor va a ser el euro. Eso, eso va a depender de cómo se maneje ese mercado. Lo interesante de esto es que la política monetaria de cada país, pues,
Esa moneda tiene su validez de acuerdo al comportamiento del dólar y la capacidad de adquisición de ese país con proveedores extranjeros. Entonces la inflación sí nos afecta, pero no, digamos, ocasiona grandes movimientos. Hay inflación, ¿verdad? Pero es mínima. Promedio de pago a proveedores. En forma similar a los ratios anteriores, este índice puede ser calculado como días promedio o rotación al año para pagar las deudas. Entonces el comportamiento, es decir, el procedimiento es el mismo. Cuentas por pagar promedio por 360 días, compras a proveedores. Las compras se determinan, ¿se acuerdan cuando utilizamos el método analítico para poder llevar el control de las operaciones, en la que se dice que las compras netas están constituidas por las compras más los gastos sobre compras, menos las devoluciones sobre compras, menos las rebajas sobre compras. Entonces, las compras netas son las que estamos poniendo acá. Y ahí hay unos valores determinados como ejemplo y nos determina que hay 21.34 días. La rotación anual es 360 entre ese 21. Es decir, que las deudas están a 16.87 veces de rotación al año. ¿Se acuerdan con las cuentas por cobrar que salían 6 veces? Porque la política era de 60 días. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántos días son aquí? Es decir, ya no son 60, sino que son quizás 90 o 180. Eso hay que analizarlo. Pero lo interesante es esto. Y lo que se busca es precisamente esa, digamos, separación, ¿verdad? Del día que me toca pagar con respecto al día real de pago. Los resultados de este ratio lo debemos interpretar de forma opuesta a las cuentas por cobrar y de inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta, es decir, de 1, 2 o 4 veces al año, ya que significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que ofrecen los proveedores de materia prima. Una vez al año, pum, ¿se imaginan ustedes estar pagando? Podría ser la misma venta de vehículos. Ya no les doy más ideas porque no les voy a facilitar la tarea. Entonces, pero se entiende, si hay algo que pueda, digamos, ampliar, ustedes me dicen. El ratio está muy elevado en este caso. Pregunta, ¿cuáles compras serían? ¿Las compras de crédito o compras de contado o totales? ¿Y por qué? Esa es la pregunta número 7 que tienen que responder. Hagan su análisis y sus valoraciones. La rotación del activo total. El ratio que tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma, o sea, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada. Para obtener, dividimos las ventas netas por el valor de los activos totales y nos da el número de veces. Y ahí tenemos. Tenemos que para el año 2017, voy a corregir esto. Que se ha movido la... Bien.
Ok. Bien, avísenme por favor si se ve o no se ve la presentación. Y se mira la presentación. Ok, sí, es que se me había movido ahí el análisis. Tenemos que para el año 2017 la rotación de activo total ha sido solo una vez, la cual indica que la inversión en activo no ha sido eficiente. Aquí yo lo cambié, no me aceptó digamos, lo que guardé. Realmente no es una vez. Ojo, ¿verdad? Ahí yo se lo voy a modificar. Es punto 61. Lo cual indica que la inversión en activo no ha sido eficiente, a comparación del año 16 que fue de punto 44, ese uno no le dan caso, lo cual no es favorable. Fíjense, hay una situación, dice que son las ventas netas con relación al activo total. Activo total, ¿qué me incluye el activo total? Me incluye el activo corriente y el activo no corriente. Si el activo corriente es el que me está generando, digamos, la conversión a liquidez y por lo tanto también la generación de las ventas, y las ventas son mis utilidades, quiere decir que esa inversión en activo corriente no es la suficiente, ¿ya? Para poder estar en una condición mayor a 1, que es lo que debería ser. Eh, Ahora, lo ideal, por supuesto, mayor a 1, pero será bien que tengamos esta cantidad menor a 1. Lo que me está indicando es que, que el activo no corriente hay inversión mayor en activo no corriente que me está disminuyendo la, la dinamización de, ¿cómo se llama?, de las utilidades. Si estamos en una planta productiva, pues a lo mejor es correcta, porque he invertido en maquinaria para poder transformar la materia prima. Si estoy en una empresa agrícola, pues a lo mejor tiene sentido porque tengo maquinaria agrícola, he invertido en maquinaria agrícola y mi activo fijo son altos. Pero en una empresa comercial, ya habría que ver y razonarlo, porque sí, compré un edificio porque yo quiero tener mi local propio, ¿verdad? Pero a lo mejor el edificio yo alquilo locales. Solo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa en Etcétera, no sé si ustedes la conocen, la que venden los chocolates Chaus, que el dueño compró ese centro comercial donde está ahora, el centro comercial Basilea, y su giro principal era la producción de productos alimenticios, porque era chocolate, pasteles, repostería, sorbetes, y tenía un restaurante y otro montón de, por eso se llamaba Etcétera, ¿va? Porque vendía un montón de cosas. Pero dentro de lo que es el centro comercial, las tiendas de él no podían estar, es decir, no podía tener la fábrica ahí teniendo su centro de ventas en ese mismo lugar, sino que se expandió en muchos lugares. Entonces lo que hizo fue mejorar el centro comercial y poner otros locales ahí para alquilarlos. Y así fue él como él recuperó parte de esa inversión del activo no corriente. Es decir, el alquiler amortigua esa parte y lo convierte en un activo corriente. Esas son, digamos, las situaciones que se generan. Como digo, depende de una empresa, pues así va a ser ese porcentaje. Lo ideal es que siempre se mantenga mayor que 1. La pregunta 8 es, ¿qué opina usted si en lugar de dividir con el activo total solamente lo consideramos el activo corriente? ¿Ya? ¿Qué me estaría dando? Digamos, qué información yo podría sacar de esa condición? Entonces ahí ustedes pues sabrán cómo me van a responder.
pero sí es interesante que pues se pueda medir. Aquí estamos tratando de determinar la razón de actividad o gestión, ¿va? Que es un poco lo que estamos queriendo hablar acá. Rotación del activo, bueno, aquí ya lo vimos. El ratio que tiene por objeto medir la actividad en venta de la firma que acabamos de analizar, ¿verdad? Ah, aquí lo corregí, ¿ve? Ese fue el problema, que copié la lámina y dejé la mala, pero aquí está ya corregida. Ya voy a borrar la otra. Si tuviéramos esta condición, ya, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos la total de ventas de 4 millones y el activo total de 3 millones. ¿Se puede dar eso? Sí, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan del balance que vimos de Luxemburgo? Bastante alto. Nuestra empresa está colocada entre sus clientes 1.23 veces el valor de la inversión efectuada. Esta relación indica que tan productivos son los activos para generar ventas. Es decir, cuánto se está generando de ventas por cada unidad monetaria invertida, es decir, por cada dólar invertido. Y eso pues, nos da un indicador bastante favorable. ¿Qué tan productivos son los activos para generar ventas? Y es lo que se busca. Es decir, si hemos obtenido recursos para comercializar un producto X, pues queremos tener recuperación de esa inversión en los recursos. Recuerda que los recursos tienen dos inversores, ¿verdad? Un tercero, que son los proveedores, y un primario, que son los accionistas. Y ellos quieren saber en qué tiempo van a recuperar su plata. Rotación del activo fijo. Es similar al anterior con el agregado que mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos. Repito, tengo de más, ¿verdad? Que a veces que las empresas tienen el error de maquinarias que fueron depreciadas y a lo mejor ya no funcionan, no las sacan de su balance. Y eso va haciendo grueso el contenido y por lo tanto él perturba el análisis. Ya vieron, ¿verdad? O sea, eso nos puede complicar. Por supuesto que primero físicamente hay que deshacerse de esa maquinaria, ¿verdad? Usted lo puede hacer eliminándola, pero en su balance ahí va a estar. Y usted puede hacer sus propios análisis, pero quien va a analizar su empresa no puede hacer esa separación. Él no sabe que usted tiene maquinaria que está arruinada. Entonces, él va a hacer su análisis conforme lo hemos estado viendo. Eso es lo interesante. Entonces, primero tiene que deshacerse físicamente para después deshacerse contablemente para después hacer el comportamiento financiero. ¿Cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la inversión realizada en activos fijos? En las ventas entre el activo fijo. Aquí hemos separado. Si se acuerdan allá, inclusive la pregunta, ¿va? Es al revés. Rotación de activo fijo, tenemos ese ejemplo y dice que son 5,40 veces. Es decir, estamos colocando en el mercado 5,40 veces el valor de lo invertido en el activo. Ya tienen la respuesta, solo tienen que darme un escenario ustedes ahí. Que haga la respuesta más bonita, ¿va? No me van a dar la misma respuesta. Para dar una conclusión, el resultado anterior es necesario considerar lo siguiente: rendimiento de la máquina según especificaciones. Es importante. Tenemos una rotación de 5,40 veces o 5 veces, o si quiere, pues 6 veces del rendimiento, del valor del activo. Pero para nosotros tener una mejor condición, que podría ser más de 6, podría ser 10 si quiere, tenemos que, o sea, ya tenemos estandarizado de cuánto debe de ser.
pero eso está en razón del rendimiento de la máquina según especificaciones. Recordemos que la maquinaria en el tiempo va perdiendo la capacidad de producción y más y no se le ha dado la utilización adecuada en el tiempo, va bajando y más si el mantenimiento no ha sido el oportuno. Entonces, si nosotros queremos mantener hasta dónde, decir, resulta de que 5 veces está bien y el, el indicador estándar, pero la máquina nueva me está generando 10 veces. Conforme el tiempo va pasando, pues ese 10 va a ir disminuyendo por estas tres condiciones que yo le menciono. Donde yo no puedo bajar es de 5 veces. 2, sustituyo la máquina o la mando a reparar que esté en óptimas condiciones, que me supere el 5%. Claro, los dos me van a generar costos, pero ¿qué tanto? ¿Cuál me favorece? Licenciado, y ahí puedo ¿Sí? incluir vehículos. Sí, es Sí. todo. Eso es Va. que es parte de. Sí. Es Va. decir, acuérdense de los vehículos ruteros, ¿verdad? Que salen a vender a todas las empresas. El gestor de ventas, el vendedor anda su vehículo y anda haciendo la gestión de ventas. El vehículo es parte, si más si la empresa se lo ha dado. Claro, la empresa a veces le dice que tiene que tener vehículo propio, pero ese es otro pisto. Pero si utiliza vehículos, y quizás más, el ejemplo más específico son los camioncitos ruteros, ¿verdad? Esos que le dicen que son refrigeradoras, los blanquitos, que andan de tienda en tienda, que andan de local en local. Sí, o sea, eso también tiene que estar bajo esa condición y capacidad de poder rendir, porque es todo el activo fijo, aquí no hace discriminación de nada. Entonces sí, valen los vehículos, está válido. Bien, con esto pasamos a lo que es las razones de rendimiento. Estamos a tiempo, tenemos tiempo todavía. Que miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. La razón de ser de poner un negocio, ¿verdad? Ya sea micro, una gran empresa, ¿verdad? Es obviamente que esta me dé las utilidades necesarias que pueda mantener mi subsistencia y mis lujos y todo lo que yo quiera. Va a depender de la capacidad de la empresa. Su objeto es apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. Eso ya los administradores lo saben mejor que nosotros los contadores, pero que los contadores estamos obligados también a conocerlo. Evalúen los resultados económicos de la actividad empresarial. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto estamos digamos, en la competencia con el rendimiento que estamos teniendo? ¿Somos competentes o no somos competentes? Expresan, dice, el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras ya que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en operaciones de corto plazo. Indicadores negativos, aquí sí hay, expresan la etapa de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su estructura al existir mayores costos financieros. Desacumulación, es decir, que estoy disminuyendo el contenido que me reflejan los estados financieros. O un mayor esfuerzo de los dueños para mantener el negocio. Los indicadores de rentabilidad son muy variados. Los más importantes que estudiamos aquí son rentabilidad sobre el patrimonio, sobre los activos y el margen neto sobre ventas, que es el estado de resultados como tal. Estas son, digamos, como condiciones. Las razones de rendimiento se usan para medir el nivel de ganancia que puede obtener una empresa con respecto a los activos de la misma o el capital que han aportado los socios. Es decir, quieren saber los socios si la inversión la van a obtener en un tiempo prudencial.
Se obtiene a partir del estado de resultados y sirve para evaluar la rentabilidad, pero no el flujo de efectivo. Ese es otro pisto. Vamos a si vende todo al crédito. Dentro de los indicadores de rentabilidad tenemos rentabilidad del patrimonio, margen operacional de utilidad, gastos de administración y ventas, de gastos de administración y gastos de ventas. A venta eso está de más. Margen bruto de utilidad y margen neto de utilidad. ¿Verdad? Ustedes cuando hicieron la ponderación vertical del estado financiero y determinaron cuánto representa, qué porcentaje es el margen, la utilidad bruta con respecto a las ventas efectuadas y por supuesto qué porcentaje le dio la utilidad neta ya fuera de impuestos, fuera de reserva con respecto a las ventas. Al final el que más ojo le ponemos es ese último. El margen bruto es para saber si nosotros vamos a afrontar los gastos operativos. Si nos da más del 100% o 50%, porque nos estamos vendiendo al 100%, si nos da el 50%, pues a lo mejor vamos a poder afrontar los gastos operativos. Pero si nos da menos, vamos a seguir obteniendo pérdidas, vamos a tener pérdidas. Y utilidad obviamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos un valor positivo. ¿Qué porcentaje representa ese valor positivo con respecto a las ventas? Rentabilidad del patrimonio o rendimiento sobre el patrimonio. Es la primera razón que vamos a ver. Se tiene dividiendo pues la utilidad entre el patrimonio neto de la empresa. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. Patrimonio neto. ¿Cuál es el patrimonio neto? Pues restando si hay pérdidas, ¿verdad? A eso se refiere, o sumando las acciones más la reserva más la utilidad o menos la pérdida. Eso va a depender de cómo es el resultado. Y establecemos un porcentaje. Utilidad neta sobre el capital o patrimonio. Tenemos un valor de utilidad de 63.687 y obtenemos, y tenemos un capital neto de 1.961.000. Eso me genera 3.25%. Que por cada unidad monetaria que el dueño mantiene en el año, genera un rendimiento de 3.25 sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor del propietario. Esto lo podemos inclusive confrontar con las acciones preferentes, ¿se acuerdan? Las acciones preferentes son aquellas que un inversionista mete, pero no es parte de la empresa como tal. Es decir, en la junta él no tiene derecho, no tiene voz ni voto. Solamente en las extraordinarias, en las juntas ordinarias, solamente en las juntas extraordinarias convocadas por él por algún descontento que tenga por las acciones impuestas o invertidas. Dice el Código de Comercio que no pueden ser menor del 6%. Entonces, la empresa está obligada a pagarle sus inversiones, ¿verdad? De acuerdo a las utilidades y no puede ser menor al 6%. Resulta que las utilidades sí dan para pagarle a él más del 6%. Están en esa relación. Claro, depende del convenio con el que hayan llegado. No puede pagarle menos. Aunque la empresa tenga pérdidas, no puede pagarle menos del 6%. Eso es por ley, ¿verdad? Pero sin embargo, ya con todo el efecto, llegó que tiene 3.25. Este 3.25, dependiendo de la cantidad invertida por el inversionista de acciones preferentes, ¿me va a soportar el pago de él? ¿Ya? Entonces, eso, digamos, es una pregunta que hay que ver y dependiendo de las condiciones, cómo fue esa inversión, no va a ser muy conveniente. O a lo mejor pues, lo va a poder soportar porque necesita de la plata. Es decir, no tengo la liquidez para decirle, mira, ya no quiero tus acciones, aquí está tu plata, llévatela. Y eso pues es una cuestión que tiene que analizarse.
No es tan fácil. Pregunta 9. Para que sea un rendimiento del doble, ¿cómo debería ser el escenario? Ya les planteé más o menos cómo está conformado todo esto. La utilidad neta, pues es la utilidad final que ya les mencioné, ¿verdad? Luego, ventas menos costo de ventas menos gastos operativos y no operativos. Y tenemos la utilidad neta. Le quitamos la reserva, le quitamos los impuestos. Entonces, esa es la pregunta número 9. Razones de rendimiento, rentabilidad del patrimonio o rendimiento sobre el patrimonio. Aquí, bueno, es el mismo, solamente que lo vamos a hacer comparando con 2 años. Tenemos decíamos que eran las ventas totales, ¿verdad? Perdón, la utilidad neta sobre el patrimonio. Entonces, al igual tenemos en el año 1, 247,000 sobre 4 millones de patrimonio. Año 2, 299,000 sobre 3 millones. Tenemos ahí dos escenarios, ¿verdad? Uno del año anterior al actual, o digamos de 2 años atrás, porque estamos analizando 2019, porque este año no ha terminado. A menos que lo queramos hacer mensual, pero estamos con años. Y nos da, pues, para el año, digamos, reciente, 9,75% y el anterior 5,98%. Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el año 1 y 2 fue del 5,98 y 9,75 respectivamente. Es decir, que hubo un aumento en la rentabilidad de la inversión de los socios, 3,77, ¿verdad? Es decir, la diferencia de ambos. Esto probablemente originado por el incremento de las valoraciones de la empresa. Resulta que en el año 2 se hizo revalúo, ¿verdad? De los activos. Los terrenos, pues se les dio un valor mayor, porque ya el valor que contemplaba no está acorde a la realidad. Si el terreno me costó 1 millón hace 10 años, pues no va a costar lo mismo en el año actual, es decir, este va aumentando. Acordémonos que es el único activo fijo que va incrementando su valor por la plusvalía, más si está en una zona residencial. Entonces, eso es lo que hay que estar, digamos, analizando. Sí, se dio un revalúo de bienes y por lo tanto, pues la condición de mis activos, perdón, de mi patrimonio es mayor, etcétera, porque me permitió invertir más. Margen operacional de utilidad o utilidad de ventas. Lo que hacemos es poner la utilidad operacional sobre las ventas netas. ¿Cuáles son las utilidades operacionales? La que le restamos al margen bruto los gastos, costos y gastos operativos. Llámese administrativos o de venta. ¿Ya? No los gastos no operativos, eso no los pone. Y la otra, digamos, fórmula es las utilidades antes de intereses e impuestos, que es un poco lo mismo, ¿verdad? Es decir, los costos o los gastos financieros son gastos no operativos, eso ya lo sabemos. No son parte del giro, pero son intereses que me generaron porque yo, digamos, tengo depósitos y ahorro que me generan intereses, he invertido en bonos que me están generando intereses, he participado en la bolsa de valores que me están generando intereses, ¿verdad? Pero que no son del giro normal de la empresa. Y eso dividido entre las ventas. Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa por cada unidad monetaria de ventas. Lo obtenemos dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos por el valor de activos. Entonces tenemos ahí 436,673 sobre 4 millones. Y me da un ratio de 10. Es decir, que por cada unidad vendida, o por cada dólar vendido,
hemos obtenido como utilidad el 10%, o sea, 10 centavos. ¿Estamos bien? Bueno, no sé, va a depender de lo que estemos vendiendo. Recordemos que en los súperes ¿cómo se llama? El margen de ganancia por cada producto, más que todo en los productos perecederos, es del 15%. Puede llegar al 10%. Si ese es el caso, pues en este producto estamos bien. Pero si estamos hablando de un producto que no tiene mucha rotación y solo me deja el 10% y se tarda en venderse, entonces como que ese no es el valor adecuado. Hay que analizar de esa manera. Comparándolo con 2 años, tenemos este resultado. 12.54 para el año 1, 11.61 para el año 2. Se observa que la compañía para el año 1 generó pues 12.54 y 11.61. Es decir, hay una diferencia y un decrecimiento de 93%, principalmente originado por el aumento de los costos de ventas, en especial por la materia prima, así como los gastos de venta para el año 2. Este es un tipo de análisis que se hace ya conociendo la empresa. Podría ser una razón, ¿ya? Originado, dice, por el aumento de los costos de ventas, especialmente por la materia prima, así como los gastos de ventas para el año 2 se incrementaron. Entonces, pero se dio este tipo digamos, de situación que obviamente requiere su interpretación y hay que irse a la información histórica de cómo se ha venido manejando esto. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que también ya más o menos les di una respuesta. ¿Es suficiente ese 10% para considerar que la empresa es rentable en el tiempo? Ahí ustedes me van a responder. Se determina con el siguiente, gastos de administración y gastos de ventas a ventas. Tenemos los gastos de ventas y los gastos de administración. La suma de los dos dividido sobre las ventas netas. Ya con esto termino para no aburrirlos. Comparamos los 2 años. Tenemos que en el año 1 pues tenemos un 28.44 y en el año 2 pues ligeramente digamos incrementó. La participación de los gastos administrativos y de ventas sobre las ventas fue en el año 1 de 28 y para el año 2 pues ya lo mencionamos, ¿verdad? A partir de esto podemos inferir, ¿verdad? O suponer que existe un aumento no significativo de esta participación del 48%, lo cual es ocasionado por el aumento de los gastos de administración y ventas debido a los planes de expansión, ¿ya? Y desarrollo del Grupo Nacional de sus productos. Pero puede ser que las ventas hayan disminuido. Hoy, por ejemplo, con el caso de la emergencia, estos márgenes, pues en muchas empresas se dispararon. En las repito, en las que venden productos productos de salud, pues de los insumos, las caretas y todos esos, las mascarillas y todo eso, pues a lo mejor tuvieron digamos, una intervención mayor de las ventas y los gastos en términos proporcionales, pero no suficientemente altos. Es decir, los costos variables aumentaron en relación a las ventas y los costos fijos se mantuvieron. No así los que no hicieron ninguna venta, no hicieron venta, no hay costos variables relativamente, pero los costos fijos sí son altos, ¿verdad? Eso no los pudo eliminar porque son costos fijos, que son costos que ahí están, que aunque usted no venda, tiene que pagarlos, salarios, mantenimiento, vigilancia, electricidad, que mejor cuantía sí, pero no tiene forma de recuperarlo. Por lo tanto, pues es una forma de poder analizarlo. Bien.
voy a quedarme pendiente con lo que son el segundo grupo de ratios a largo plazo, ¿verdad? Que es el endeudamiento y todo eso que me va generando digamos, la sostenibilidad en el tiempo a las empresas. Entonces, digo, voy a abrir el portal no más tarde para que ustedes puedan depositar ahí. Por favor, a los archivos siempre pónganle su nombre y póngale el título digamos, del trabajo, de la tarea. Cuestionario, si quiere, llámelo, ¿verdad? Pero póngale nombre, su nombre, seguido con guión bajo, no sé si se puede poner punto, creo que sí, y ponga el cuestionario, el nombre de la tarea, para poder identificarlo fácilmente, porque a veces yo bajo el archivo y solo dice cuestionario, y a veces no han puesto ni siquiera el nombre en el archivo. Entonces eso me complica un poco. Así que por favor traten de, de seguir esas recomendaciones. Bien, esto ha sido, digamos, lo que hemos visto hasta ahora. No sé si hay preguntas, dudas Licenciado, ¿cuánto tiempo va a dar para esas preguntas? ¿Nos va a dar más tiempo? para el otro viernes. Ah, vaya, gracias. Ahí va a quedar abierto. Y es Vaya. necesario que me den una respuesta más o menos porque las mismas preguntas les voy a hacer en el examen. Pero bueno, no sé todas, pero sí van a ir unas por ahí que van a responder a eso. Entonces necesito que lo hagan de acuerdo a lo que Y el ustedes... parcial comenzaría el viernes, no va. Sí, el viernes es, y la otra semana son de parciales. Y ya comienzan mañana, supuestamente, ¿verdad? ¿Y qué tema va a abarcar usted, Lic? Esto que hemos puesto, las presentaciones que están desde el primer día de clases, que tienen que ver con la parte de los métodos de análisis, eh, y creo que vimos una teoría anteriormente a esto, pero eso es lo que aparece ahí como segunda evaluación en el portal. Y eso, Vaya, gracias. y eso de las presentaciones, ¿verdad? Es decir, Vaya. no me voy a salir de ahí. Así que, ven, no sé si hay preguntas o algún tipo de opinión, ¿verdad? Si no, pues les agradezco la atención y seguimos digamos, en comunicación. Se van saliendo, despidiendo y saliendo uno a uno siempre para efectos de asistencia y más noche también voy a poner el video para que puedan visualizarlo para aquellos que no estuvieron en clase. Así que buenas noches y que la pasen bonito el fin de semana.